Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos y todas a su podcast. Hoy presentamos este podcast desde la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. El tema a tratar el día de hoy va a ser uno de los pilares, temas fundamentales que vas a ver desde el principio que inicies la carrera de médico cirujano. Y va a ser de la rama de embriología. El tema es la osteogénesis. La osteogénesis es el proceso del cual ocurre la formación de tejido óseo y se dará durante el proceso de gestación. Este proceso de osteogénesis comenzará a partir de la 8ª semana y se inicia con la formación de la clavícula. El proceso de osteogénesis se realizará mediante 2 mecanismos de osificación. Cuando se forma el embrión, se está formando también la mayor parte de los tejidos. Y en los huesos ocurre lo mismo. Se va a originar a partir de la mesénquima, todo el tejido mesenquimatoso, o sea, todo el tejido de las células madres. Y cada uno de estos tejidos, con el transcurso del tiempo, se va a diferenciar hasta conseguir un tejido óseo. La osificación membranosa será aquel proceso mediante el cual se forman los huesos de la membrana, como los parietales, los frontales, las escamas del occipital y temporal, así como los huesos del viscerocráneo, entre los cuales se encuentran la mandíbula, el maxilar superior, etc. Los huesos del viscerocráneo van a ser también los que vamos a encontrar de nuestra parte rostral, o sea, en la cara. Dentro de este tejido óseo vamos a encontrar diferentes células, como los osteoclastos, osteocitos, osteoblastos y las osteoprogenitoras. Estas células van a tener ciertas características que las van a diferenciar de las otras. A continuación te las mencionaremos. Las células osteoprogenitoras, o también denominadas células madre, se van a originar de células mesenquimatosas, se van a localizar en el periósteo y endostio, van a ser células fusiformes, van a presentar mitosis y van a ser células de tipo secretoras, o sea que van a expulsar sustancias. Estas van a dar origen a nuestro siguiente tipo de células, los osteoblastos. Los osteoblastos van a sintetizar sustancia intracelular forme y sustancia intracelular amorfa. Van a ser células cúbicas, se van a encontrar en la superficie del hueso, van a tener forma pseudópoda y su función van a ser receptores de membrana para hormonas, específicamente la hormona paratiroidea, liberando el factor estimulante de osteoclastos. Nuestro siguiente tipo de células van a ser los osteocitos. Estos van a ser los osteoblastos inactivos. Van a tener pocos organelos celulares y su función va a ser mantener las actividades celulares del tejido óseo, como el intercambio de nutrientes y productos de desecho. Y por último, los osteoclastos, que van a ser también denominados los macrófagos del hueso. Van a ser células multinucleadas, se van a originar de los monocitos y su función va a ser la destrucción de la matriz ósea, liberando el calcio existente en ellas. Teniendo en cuenta las características de las células del tejido óseo, vamos a continuar con la osteogénesis. Este proceso de formación de hueso se llevará a cabo directamente en el mesenquima. El primer indicio de la formación de huesos será el aumento de la vascularización en el tejido y la disposición de las células mesenquimáticas o mesenquimatosas alrededor de los vasos sanguíneos, constituyendo el centro primario de osificación. Los osteoblastos se agrupan formando lo que se conoce como centro de osificación, alrededor del cual se irá formando de manera progresiva el hueso. Estas células se encargan de sintetizar y liberar los componentes necesarios para la creación de una matriz capaz de adaptar las sales del calcio. Por otra parte, el otro mecanismo es la osificación endocondral, que se va a
caracterizar por la formación de cartílago a partir del tejido embrionario y su posterior osificación. Este proceso se genera mediante la agrupación de condrocitos que se multiplican de forma rápida para formar un molde para el futuro hueso. Al detenerse esta multiplicación, los condrocitos aumentan de tamaño el molde de cartílago. Este molde será ocupado por los vasos sanguíneos en formación, por lo que los condrocitos van muriendo o se van degenerando progresivamente y serán sustituidos por los osteoblastos. En conclusión, los osteocitos van a formar todo el tejido óseo, pero dentro de todo este tejido van a existir los osteoblastos, que cuando llegamos a una edad adulta nos van a permitir ver una regeneración y remodelación. Los osteoblastos se van a caracterizar porque van a construir huesos y los osteoclastos van a hacer una resorción, o sea, van a destruirlo. Obtenemos aquí una constante regeneración y un metabolismo también a nivel de los huesos. La importancia de la osteogénesis radica en que mediante este mecanismo el cuerpo será capaz de regenerar el tejido óseo cuando se sufren ciertas lesiones, como las fracturas, además de que interviene en la actividad física, o sea que nos va a permitir ciertos movimientos. Van a existir ciertas estructuras que van a permitir este proceso o que van a intervenir en él para que sea posible. Los huesos del cuerpo humano provienen de 3 estructuras embrionarias. La primera será la cresta neural, que es la formación celular transitoria propia de las primeras etapas del desarrollo embrionario. Esta cresta neural va a tener una característica fundamental y que la va a diferenciar, que va a ser la pluripotencialidad de sus células. ¿Qué quiere decir? Que las células pueden dar lugar a casi cualquier tipo de estructura definitiva del cuerpo. Sin duda, una de las estructuras más importantes en la etapa de desarrollo embrionario. La segunda estructura son las somitas, las cuales serán estructuras embrionarias transitorias y también fundamentales en el desarrollo de estructuras propias de los vertebrados. Gracias a ellos es que se van a formar parte del esqueleto axial, o sea, huesos del oído, costillas, columna vertebral y esternón. Los somitas se van a encontrar en el embrión en pares determinados, pares de somitas. Serán 4 cefálicos, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 4 caudales. Y cada una de estas somitas va a presentar 2 somas. La primera zona va a ser el miotomo, que va a dar origen al músculo estriado. La segunda zona va a ser el esclerotomo, que va a dar origen a las vértebras. La tercera zona va a ser el dermatomo, que ayudará a formar la dermis. Y la última estructura será el mesodermo, que es la capa intermedia, una de las 3 capas celulares, y que a partir de esta se desarrollará el embrión en su totalidad. ¿Qué quiere decir? Que el mesodermo nos va a permitir la terminación completa y eficaz de un embrión. Aunque también, como en la mayoría de algunos procesos biológicos, existen problemas y la osteogénesis no es la excepción. En este tipo de problemas encontramos a la osteogénesis imperfecta, también denominada la enfermedad de los huesos de cristal. La osteogénesis imperfecta es una enfermedad genética caracterizada por una debilidad excesiva de los huesos. Es poco común, pero que sin duda es una enfermedad a considerarse, porque las personas que la padecen van a sufrir de fracturas de manera casi constante. Otro problema asociado es la sordera, las dificultades visuales o el estreñimiento. Esta enfermedad es debida a mutaciones que alteran el colágeno de tipo 1, un componente esencial en la matriz ósea. La carencia de esta sustancia será la responsable de la excesiva fragilidad de los huesos de los afectados. También está la osteopetrosis, también llamada huesos demasiado densos.
La osteopetrosis es una rara enfermedad congénita, caracterizada por el aumento patológico de la densidad de los huesos. Es poco común, pero que sin duda tiene un pequeño porcentaje de personas que la padecen. Esta enfermedad será consecuencia de un desequilibrio entre la acción de los osteoblastos y de los osteoclastos. La mayoría de los casos se da debido a mutaciones, donde la anhidrasa carbónica de los osteoclastos se encuentra alterada, convirtiéndolos en disfuncionales. Las personas que padecen esta enfermedad también van a sufrir fracturas debido a que los huesos formados son anómalos, o sea que no van a ser comunes o no van a ser normales. Como hemos podido ver, el proceso de formación de los huesos, conocido como osteogénesis, es sumamente interesante y es notable lo importante que es para el desarrollo y la salud humana desde el vientre materno. En conclusión, el esqueleto axial va a incluir el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. En general, el sistema esquelético se va a desarrollar a partir del mesodermo paraxial y de la placa lateral o capa parietal, así como de la cresta neural. El mesodermo paraxial constituye una serie segmentada de bloques tisulares a cada lado del tubo neural, conocidos como somitómeras en la región de la cabeza y somitas en la región occipital y la caudal. Las somitas se diferencian en una porción ventromedial, el esclerotoma, y una región dorsolateral, el dermomiotoma. Al final de la cuarta semana, las células del esclerotoma se vuelven polimórficas y constituyen un tejido de organización laxa denominado mesénquima, o también tejido conectivo embrionario. Este tejido será característico que las células del mesénquima migren y se diferencien en formas variadas. Estas células pueden convertirse en fibroblastos, condroblastos u osteoblastos, células formadoras de huesos. La capacidad para formar hueso del mesénquima no se va a limitar a las células del esclerotoma, sino también se identificarán en la capa parietal del mesodermo, de la placa lateral de la pared corporal. Esta capa de mesodermo integra los huesos de la pelvis y la cintura escapular, las extremidades y el esternón. Las células de la cresta neural en la región de la cabeza también se diferencian en mesenquima y participan en la formación de los huesos de la cara y del cráneo. El resto del cráneo deriva de los somitas occipitales y los somitómeros. En algunos huesos, como ocurre con los huesos planos del cráneo, el mesenquima de la dermis se diferencia directamente en hueso, proceso conocido como osificación intramembranosa. Sin embargo, en la mayor parte de los huesos, entre ellos los de la base del cráneo y las extremidades, las células mesenquimatosas dan primero origen a moldes de cartílago y alino, que luego se convertirán en hueso mediante el proceso de osificación endocondral. En este proceso de formación de hueso endocondral, las células del mesenquima comienzan a condenarse y a diferenciarse en condrocitos, para que posteriormente estos condrocitos formen un molde cartilaginoso para el futuro hueso. Los vasos sanguíneos van a invadir el centro del molde cartilaginoso, llevando consigo a los osteoblastos y limitando a las células condrocíticas en proliferación a los extremos de los huesos. Los condrocitos que se ubican en la región media del hueso sufren hipertrofia y apoptosis al mismo tiempo que mineralizan la matriz circundante. Los osteoblastos se unirán a la matriz mineralizada y depositan matrices óseas. Más adelante, al tiempo que los vasos sanguíneos van a invadir la epífisis, se formarán centros de osificación secundarios. El crecimiento de los huesos se mantiene por medio de la proliferación de los condrocitos en las placas de crecimiento. Anteriormente te habíamos hecho mención de algunas anomalías o enfermedades que podríamos encontrar o que se podrían dar debido a la malformación de huesos o a un mal proceso de osificación, aunque cabe mencionar que no son las únicas dos enfermedades que se van a dar. También van a existir
anomalías esqueléticas relacionadas con genes. Algunas de ellas van a ser el síndrome de Harper, el síndrome de Crouzon, la acondroplasia, la hipocondroplasia, la polisindactilia, las anomalías de las extremidades escleróticas azul y también el síndrome de Marfan. Al hacer mención de este tipo de síndromes o anomalías, cabe mencionar que cada una de estas anomalías tiene ciertas características que las van a diferenciar unas con otras. Muchas de ellas son en genes diferentes o en regiones acrosómicas diferentes. Es por eso que también te invitamos a que conozcas más a fondo estos temas para que así tengas un panorama completo de lo que es todo este proceso fabuloso de la osteogénesis. Complicado, ¿no? Te invitamos a que repitas este podcast y entiendas cada vez más sobre este proceso. Sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, pero que sin duda todos podemos entender si nos los proponemos. La intención de este podcast es que tú y todas las personas que deseen aprenderlo lo entiendan. Aunque en este podcast abarcamos lo más general, lo más superficial de estos temas, también te motivamos y te invitamos a que sigas investigando, a que sigas profundizando temas y más si eres un estudiante de medicina. Y uno de los temas bases de la embriología. Esperamos que haya sido de tu total agrado y satisfacción. Te agradecemos por escucharnos y tomarte un poquito de tu tiempo para adquirir más conocimientos. Hasta la próxima.